Domingos atrás habíamos iniciado una serie de sermones que tienen que ver con quiénes somos nosotros como iglesia, quiénes somos nosotros como congregación. Generalmente, o con una perspectiva más abierta, cuál es nuestra identidad en Cristo, pero también a medida que fueron transcurriendo los domingos, estuvimos viendo quiénes somos nosotros como Armitage en español, como esta congregación de santos que el Señor ha reunido de distintas partes del mundo y nos ha puesto aquí en Chicago, y no solamente en Chicago, sino también en Logan Square. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo doy gracias a Dios que el Señor nos trajo los rincones de todo el mundo, ¿no? Especialmente doy gracias al Señor que eligió gente de Puerto Rico, porque ¿qué haríamos sin su arroz, no? El mundo sería un mundo oscuro, sin el arroz puertorriqueño. Dios nos trajo de distintas partes, pero Dios lo pudo haber puesto en otro lado, lo pudo haber puesto en otra iglesia. Pero Dios lo puso aquí, lo trajo aquí, Él lo puso aquí. Así que hemos estado descubriendo cuál es nuestro llamado como congregación. Y a medida que íbamos avanzando, veíamos que la gran comisión, el gran mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros los que queremos seguirles, es que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, hasta el perro, a todo el mundo. Y la gran comisión tiene que ver con hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y al otro participio que veíamos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos había dejado para nosotros. Así que a medida que fuimos viendo cuál era ese llamado, pasamos a ver domingos atrás también cómo es que la iglesia primitiva empezó a pasar de generación en generación esta gran comisión. Y estuvimos un poco también compartiendo cuál es la visión que tenemos nosotros como iglesia. ¿Se acuerdan que les decía, si alguien les pregunta, pero ¿para qué vas a la iglesia? ¿Qué vamos a responder nosotros? Para ser discípulos de Jesús en las ciudades del mundo. Para eso estamos aquí. El Señor nos salvó, nos redimió, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes. Entonces cuando le pregunten, está ahí, ustedes son tramposos, por eso lo sabían. Digo, qué bien, cómo la saben, qué gran predicador, qué gran maestro. No, era la trampa ahí. Sí, yo, hermano, está bien. El domingo pasado particularmente pasamos más adelante y vimos cómo funcionaba esta comunidad de fe. Y se acuerdan que había 3 características sobresalientes de la iglesia primitiva, y era que la palabra de Dios estaba en el centro de esa comunidad de fe. Luego vimos que era una comunidad generosa, que daba de lo que tenía con generosidad para avanzar la causa de Jesucristo. Y hoy lo que quiero que veamos un poco es ¿qué entendemos nosotros por dar con generosidad? Miren, este es un tema el que vamos a ver. Si usted vino hoy, está en el lugar indicado, en el momento indicado. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas cosas dando vuelta en las iglesias? Sobre el diezmo, sobre la ofrenda, sobre esto, el otro. Y quizás usted está pensando cuando la iglesia hace el llamado a ofrendar con generosidad, usted quizás está pensando por una mala experiencia que tuvo, quizás alguna iglesia donde el liderazgo de la iglesia estaba buscando su dinero, y era lo único que buscaba, o quizás viene a nuestra mente el movimiento del Evangelio de la Prosperidad que le dice, ¿usted quiere una bendición del Señor? Bueno, son tantos pesos. Dólares, sí, no pesos. Son tantos dólares. ¿Quiere que el Señor lo bendiga? Ponga tanto. Entonces, entre tanta confusión, nos ha parecido interesante e importante a nosotros los pastores aclarar qué entendemos nosotros por dar con generosidad. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Y la respuesta, por supuesto, está en la palabra de Dios. Por eso les invito a que abran sus Biblias o prendan sus teléfonos y busquen en su Bible app la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana es, ¿qué es ofrendar? ¿Qué es este acto de darle a Dios? Segunda Corintios, capítulo 8,
verso 1. Antes que entremos en el texto, le quiero dar un poquito del contexto de esta epístola, de esta carta que le escribe Pablo a los Corintios. ¿Sabe que Pablo con los Corintios no se llevaba muy bien? Había muchos roces. Los Corintios era una iglesia que obviamente estaba ubicada en la ciudad de Corinto, y era una iglesia que tenía dos clases bien marcadas, los ricos y los pobres. Y como el evangelio es para todo el mundo, para ricos, para pobres, para hombres libres y para esclavos, en esa época no había un templo así como el que tenemos hoy, se juntaban en las casas. Entonces de repente el evangelio empieza a trastornar un poco las reglas sociales, porque ahora los ricos se juntaban con los pobres. Los libres se juntaban con esclavos a participar de la Santa Cena como iguales. Imagínense el revuelo que había social. ¿Cómo es eso posible? A nosotros hoy no nos cuesta nada entenderlo porque estamos en el siglo XXI y decimos, pero claro, es lo que... Pero en el siglo I no era así. Así que había bastantes problemas ahí por estas dos castas bien marcadas, los ricos y los pobres. Y Pablo está intentando enseñarles y demostrarles que Cristo es la roca donde se tiene que fundar la iglesia. Pero los corintios en general son personas un poquito arrogantes. Ellos están buscando siempre los mejores dones. Quieren tener el don de profecía, el don de hablar en lengua. Quieren un poquito de pantalla, quieren lo público. Y Pablo constantemente les está diciendo que el camino para ir es el camino de la humildad. Por eso en la primera epístola encontramos el capítulo 13, un pasaje muy conocido, donde Pablo les dice, aunque yo haga todo esto y hable en lenguas angelicales, si no tengo amor, no soy nada, soy como un címbalo que retiñe, un vacío. Y la segunda epístola de los Corintios, Pablo le escribe en la seguidilla de epístolas que él les envió, esta es la cuarta. Solamente que, como inspiración de la palabra de Dios, nosotros tenemos esta epístola. Pero anteriormente les había mandado una carta con mucha severidad, confrontándolos con sus pecados, diciéndoles cómo son las cosas. Como a veces el pastor le pasa que un domingo usted sale ahí todo golpeado. Ahí. ¿Qué pasó? Bueno, Pablo viene a escribirles una carta así. Y en esta epístola, la segunda de Corintios, lo que Pablo está tratando de hacer es un poco reconciliarse con ellos, porque quedaron un poco dolidos los corintios. Ahora, Pablo va a avanzar a un tema, que es el tema de la generosidad y el tema de dar la ofrenda. ¿Por qué? Porque en Jerusalén hay una gran crisis, la iglesia está pasando por un momento de mucha crisis, de mucha necesidad a causa de la persecución. Entonces todas las iglesias que Pablo ha fundado están recolectando una ofrenda de amor para ir a llevárselos a los hermanos que están en Jerusalén. Pero resulta que los corintios, que tienen un montón de recursos, que tienen un montón de dinero, que al principio dijeron sí vamos a ayudar, ahora ya no quieren ayudar. ¿Por qué? No, porque me peleé con el pastor. Me peleé con Pablo. Entonces ahora no sé si quiero ayudar. Mientras sus hermanos en Jerusalén están pasando necesidad. Y yo me acuerdo, hermanos, el año pasado cuando en este mismo año nosotros levantamos una ofrenda para las iglesias que estaban en Puerto Rico y en México después de las catástrofes que sufrieron. Y hermanos, no tengo más que gozo en el corazón por ver cómo la iglesia respondió. Y dimos todo lo que teníamos. Ese domingo toda la ofrenda que teníamos la enviamos. Y este año tuvimos la bendición con el equipo misionero de ir a Puerto Rico a visitar y ver lo que se había hecho con esas ofrendas. Y también estar arriba de los techos ahí clavando clavos. Pero este es el panorama en el cual esta epístola se escribe. Miren lo que les va a decir el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 8, en el verso 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Versículo 3. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron, escuchen esto,
nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como ¿qué? Como Dios quiere. En primer lugar, mis amados, la ofrenda o el ofrendar, el dar, es un acto de amor sacrificial. Pablo le está diciendo a esta iglesia que es rica, que es poderosa, que tiene recursos. Corintio era una ciudad donde había mucho comercio, una ciudad estratégica para el Imperio Romano. Le está diciendo que las iglesias en Macedonia, que estaba pasando persecución, que estaban en un momento de pobreza, le habían rogado a Pablo, por favor, Pablo, déjenos contribuir económicamente con una ofrenda para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Y dice el apóstol Pablo que no solamente dieron, sino que dieron más de lo que podían. Dice el apóstol Pablo, lo hicieron voluntariamente, nadie los obligó. Pero fíjense por qué es que ellos hacen esto, los hermanos de Macedonia. Porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. El ofrendar, mis amados, es un acto de sacrificio. Es un acto que no surge de lo que me sobra. Bueno, me sobran tantos pesos, y vine a la iglesia y me sobraron unos pesitos después de algo que compré, lo voy a poner en la ofrenda. No. La ofrenda es un acto de sacrificio, me va a costar. Hay cosas que no me voy a poder comprar por ofrendar y dar para la causa de Cristo. Pero entonces, ¿quién en su juicio, en su sano juicio, haría una cosa así? ¿Quién se privaría de una comodidad, de un gusto, de un beneficio, sacrificar eso para darlo al Señor y a la iglesia? ¿Quién haría algo así? Una persona, como dice la palabra, que está entregada completamente al Señor. Y Pablo les está poniendo el ejemplo de los macedonios y los corintios, un poco para hacerlos pasar vergüenza. Porque los macedonios que no tienen nada son los que más dan, y los corintios que tienen todo son los que no dan. Pablo le está diciendo a esta congregación que está viviendo en la opulencia y en el poder, el dar es un acto de sacrificio. Y pone como ejemplo a la iglesia en Macedonia. Es un acto de amor sacrificial. Déjenme que les ponga un ejemplo para que lo entendamos todos. A mí me gustaba mucho mi esposa, antes de ser mi esposa, obviamente. No es que vino una luz ahí, me la entregó y me puso un anillo en la mano, ¿no? Me encantaba, me gustaba tanto, perdí la cabeza por ella, la sigo perdiendo. Así que cuando me olvide algo no es mi culpa, es culpa de mi esposa. ¿Qué pasaba? Estaba chico, recién entraba al college, era un freshman, o estaba en el sophomore year, y no tenía un centavo. Como todos los estudiantes, no tenían un centavo. Pero mis padres, que han sido siempre muy generosos, ellos me daban una mesada, la cual continué recibiendo durante los 2 primeros años de college. Entonces con esa mesada, ese pequeño dinerillo mensual, yo tenía que administrarlo, comprar mis libros y mis cosas. Pero resulta que también me gustaba mucho, y siempre pasaba por una esquina de un local muy lindo de cosméticos y perfumes, y había un perfume que le gustaba a ella, que yo sabía, ¿no? Pero no tenía dinero para comprarlo porque era muy caro, ¿no? Y no le podía decir a mis padres, papi, ¿me das tantos pesos para comprarle algo a la chica que me gusta? No, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, ¿qué hice? Me empecé a guardar el dinero de la mesada, que yo tenía que usarlo para comprar mi almuerzo, me lo empecé a guardar. Y me empecé a morir de hambre, ¿no? Mi mamá decía, ¿qué le pasa a este chico que cada vez lo veo más flaco? ¿No? ¿Y qué pasa? Me estaba guardando el dinero del almuerzo. Y no saben, hermano, cómo la pancita hacía sus ruidos, ¿no? Porque crujía ahí, aliméntame. Y me costaba. Pero cuando reuní la cantidad necesaria, fui, compré ese perfume y se lo regalé a la chica que me gustaba. ¡Qué momento tan feliz! Ahora, todo ese mes o esos 2 meses que estuve ahí salvando el dinero y no comiendo, no era feliz. ¿Verdad? No era feliz, pero tenía los ojos puestos en algo que era mucho mayor al hecho de comer o no comer unos almuerzos. ¿Qué les quiero decir, mis queridos hermanos? Que el dar siempre nos va a causar un sacrificio.
Para algunos más, para otros menos, pero nosotros no podemos llegar a la iglesia, ver qué tenemos en el bolsillo y ponerlo en el platito. Nosotros tenemos que llegar preparados. Tenemos que pensar en nuestra semana y decir, ¿de qué me voy a privar? Para este dinerito, sea poco, sea mucho, entregarlo al Señor para que su obra avance y se extienda. No es llegar a la iglesia a ver qué tengo en la cartera y ponerlo ahí, no. Es haber planeado durante mi mes, durante mi semana, de qué me voy a privar para entregárselo a Dios. Y hay que dar con sacrificio, porque el sacrificio hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo creo, hermanos, que el problema es que no queremos sacrificar nada. Vivimos en una sociedad que evita el sacrificio. Yo quiero ser astronauta, pero no quiero estudiar. Yo quiero ser un CEO famoso, pero no me quiero levantar a las 8 de la mañana a leer mis libros para pasar mis exámenes en la universidad. Eso no va a ocurrir nunca. Quiero tener un matrimonio fantástico y feliz. Sí, pero yo no cambiar, no. Queremos todos los beneficios, pero no queremos sacrificarnos. Así no es como funciona. Y mucho menos en las cosas del Señor. ¿Saben qué, mis queridos? Este problema de amar sacrificialmente no es solamente un problema de la ofrenda. Es un problema que tiene nuestra sociedad entera. Si yo me quiero casar o me quiero juntar o quiero tener una pareja y quiero amar y quiero ser amado. Pero cuando el otro está haciendo algo que no me gusta, entonces me voy. Pero cuando el otro me lastima porque viene con su pecado, entonces ya no juego más. Y nuestra sociedad piensa que el amor es una suerte de amo, pero si esto no me conviene, entonces me salgo. Mis queridos, el amor sin sacrificio es un mero romanticismo superficial. Amar sin sacrificio es lo mismo que nada. Amar sin sacrificio y entrar a una relación matrimonial o de noviazgo con alguien sin pensar que tengo que sacrificar mis proyectos, mis planes, es un suicidio. Porque al final lo único que me espera es el fracaso de esa relación. Entonces dijimos, en primer lugar, el ofrendar es un acto de amor sacrificial. Pero en segundo lugar, el ofrendar es un acto de amor que surge como fruto de la gracia de Dios. 2 Corintios 8, sigamos del versículo 8 en adelante. No estoy ordenándoles que lo hagan. Esto es muy importante. Esto es algo voluntario del corazón. Nadie lo puede obligar a usted a ver cuánto usted gana, cuál es su recibo de sueldo. Queremos ver monedita tras monedita y más vale que lo haga. No. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No les estoy ordenando que lo hagan. Pero miren lo que dice. Pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa. ¿Cómo es la gracia de nuestro Señor? Generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Lo que Pablo está diciendo es que el ofrendar es un acto que está basado directamente en la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios se manifiesta en que nosotros, siendo enemigos de Dios, viviendo vidas pecadoras, nunca buscando a Dios, Dios nos eligió a nosotros para salvarnos. Y cuando merecíamos castigos, Él envió a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar en la cruz, a fin de que nosotros fuéramos declarados inocentes delante de Dios. Cristo se llevó nuestro pecado y nos dio su justicia. Eso es la gracia de Dios. El Rey del universo, piense en todas las riquezas de Cristo. Cuando usted sale de la ciudad, bueno, en Illinois no hay montañas, pero si sale de Illinois, ve las montañas, ve los lagos, ve los bosques. Piense el Dios que lo creó todo, que lo hizo usted, que lo hizo el hermano que tiene al lado, a su familia, el que lo hizo todo, el Rey del universo, la persona más rica de este mundo, de la galaxia. Dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre. ¿Dónde nació Jesús? ¿En un hotel 5 estrellas? No, ¿verdad? ¿Con la prensa ahí sacándole fotos? No.
en un pesebre. No había lugar para Él en el mesón. El Rey del mundo nace como pobre. Y se hizo pobre. Y caminó como pobre. ¿Para qué? Para hacernos ricos a nosotros. Por eso, hermanos, el dar, el ofrendar, es un acto que surge voluntariamente de la gracia de Dios. Mientras yo más entiendo la gracia de Dios, mientras yo más crezco en su gracia, más quiero contribuir y dar a los que no tienen. Porque entiendo que yo siendo pobre, fui hecho rico en Cristo Jesús. Hoy leíamos la Escritura en Efesios en el capítulo 1, que el Señor nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los cielos. Las riquezas del Señor son nuestras. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en esta misma epístola, algunos capítulos atrás, hemos sufrido, nos han pegado, nos han rechazado, nos han tenido como muertos, pero hemos seguido vivos. Lo hemos perdido todo, pero lo tenemos todo en Cristo Jesús y aunque no tengamos nada, somos los más ricos del mundo. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo está viviendo en la gracia de Dios. La gracia de Dios es activa y eficaz en el corazón de un creyente y produce un amor que lleva al creyente a darle a otros lo que él ha recibido en gracia. Hermanos, ¿saben qué? La gracia de Dios es un remedio para el alma. El dinero y el confort son dos recursos peligrosos. No que son cosas del diablo, no. Pero son peligrosos. ¿Por qué? Porque yo mientras más dinero tengo, más esclavo me hago. Porque antes yo podía lavar los platos con la mano, ahora tengo una lavadora y cuando se me rompe la lavadora, ¿qué hago? Tengo que pagarle a alguien para que venga a arreglarla, más dinero. ¿Ah? Antes usted se levantaba, agarraba el plato y lo lavaba y se terminó. No le hacía falta tanto dinero. Si se compra una casa más grande, ahora tiene que trabajar más horas para poder pagar el mortgage, para poder pagar la renta. Si se compra un auto que es más nuevo, ahora este auto más nuevo le ponen un seguro más grande. O lo tiene que cuidar más y es más dinero y hace que usted trabaje más por eso. Más tenemos, más nos esclavizamos en nuestras propias posesiones. Menos tenemos, más libres somos. Dígame usted una cosa, cuando estaba quizás en su país, que tenía un tercio de lo que tiene hoy, o quizás mucho menos, ¿no era usted acaso más libre de su tiempo? ¿No estaba usted mucho más comprometido con las cosas de Dios? ¿No ardía su corazón sirviendo a Dios? ¿No tenía usted más amigos? Pero de repente vino aquí usted pensando que iba a tener una mejor vida, pero lo que tiene usted ahora no es una mejor vida, lo que usted tiene ahora son más cosas, pero menos personas al lado de usted. El dinero y el confort son peligrosos. Mientras más tenemos, más nos esclavizamos. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el problema, mi querido? El Dios del dinero es un Dios que no le quiere bendecir a usted. El Dios del dinero lo va a consumir a usted. De un trabajo en otro, de una hora extra en otra. Ahora, el Dios vivo y verdadero es un Dios que quiere bendecirle. Usted más le sirve a Dios y más le da, más libre se va a sentir. Más bendiciones va a recibir del Dios Todopoderoso. El vivir en la gracia de Dios nos da la habilidad que tenía el apóstol Pablo, que nos dice, cuando tenía mucho, supe vivir con mucho, pero cuando tuve poco, también supe vivir con poco. Nos da contentamiento. El vivir la gracia de Dios nos da contentamiento, de que si tengo poquito, sigo siendo feliz. Y no estoy crujiendo los dientes porque veo que el hermano cambió el auto y yo no puedo. ¿Ah? Porque veo que la otra hermana se hizo un tratamiento de belleza y parece 10 años más joven. Y usted se mira en el espejo y se ve cada vez más viejita. El estar en la gracia de Dios nos da contentamiento. Nos da contentamiento. Por eso, hermanos, cuando nosotros damos, no damos por obligación, ni por necesidad, ni porque quiero parecer que soy una persona religiosa, sino lo damos como un fruto de lo que Dios hizo por nosotros. Y aunque tengamos poquito, lo damos de corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor bendice el corazón de la persona que da. En tercer lugar, el ofrendar es un acto que supera las intenciones y se hace real.
Miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 8. Ahora bien, deberían terminar lo que comenzaron, les dice el apóstol Pablo. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que ven. Los corintios habían iniciado con muchas ganas, muchas fuerzas de querer ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y comenzaron, pero después se quedaron ahí. Lo que Pablo les está diciendo es, señores, el ofrendar es un acto que supera las intenciones. Es un acto real. Pablo le está diciendo a ellos, ustedes pueden tener las mejores intenciones de querer hacer algo, pero si no lo hacen, no cuenta. Sí, yo quiero servir al Señor y quiero dedicarle mi vida a Él, y lo estás haciendo, bueno, quizás mañana, quizás el año que viene. ¿De qué le sirven esas intenciones? Bueno, sí, yo quiero tener una mejor relación con mi familia y quiero hablarle mejor a mi esposa y que podamos disfrutar más. Bueno, y está trabajando en su comunicación y bueno, no. ¿Y va a cambiar algo entonces en su matrimonio? Pues no. Yo puedo querer algo con mucho, con mi corazón, pero si no lo llevo a la práctica, pues no se va a hacer. Proverbios dice, el corazón del holgazán, del perezoso, desea, se consume en deseo, pero no obtiene nada. Sí, yo quiero ser un profesional y quiero tener educación. Bueno, ¿estás estudiando para tomar tus exámenes de ingreso? Y no, ¿por qué? Y porque estoy de fiesta en fiesta. Bueno, ¿así crees que vas a lograr algo? No. Pablo está diciendo que la ofrenda es un acto que supera la intención, que está tomado en la gracia de Dios, pero que se hace real. Hermanos, el Dios del universo ¿no tomó forma de hombre y se hizo real y tangible? ¿Verdad que sí? La gente lo pudo ver, lo pudo tocar. Las heridas de la cruz eran reales, la sangre que corría por el madero era real. ¿Por qué? Porque Dios no solamente se quedó en el intento de yo los amo mucho, sino que los llevó a la práctica. Por lo tanto, si el ofrendar es un hecho que está basado en la gracia, el apóstol Pablo dice, tiene que ser algo que supere la intención del corazón y se haga real. Usted quizás dice, yo quiero darle al Señor, quiero empezar a diezmar, quiero empezar a hacer esto, quiero dar este ministerio, pero se queda ahí intenciones nomás. El apóstol Pablo nos dice que la ofrenda bíblica es una ofrenda real. Déjenme que le ponga un ejemplo para que lo entendamos todos. Imagínense un Ferrari. Voy a hablar de autos porque me dicen, usted, pastor, siempre pone ejemplo para las mujeres y nunca para los hombres. Bueno, le pongo un Ferrari entonces. ¿Ah? Imagínense un Ferrari ahí, rojo, bonito, con las cubiertas, los neumáticos nuevos. Y vienen y le dicen a usted, súbase este Ferrari, este automóvil, una F51. Y el vendedor le dice, enciende el motor, y usted lo enciende y el motor ronronea y usted se siente, ay. Y entonces el vendedor le dice, ¿por qué no le da un paseadito? Entonces usted se dio cuenta que está soñando ahí, ¿no? Porque no sería real. Entonces usted agarra y siente el motor que ruge y pisa el acelerador y se escucha el ruido. ¿Pero el auto se mueve? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en neutral, o en punto muerto, o en parked. La marcha está en parking, o en neutral, o en punto muerto. ¿El auto tiene algún problema? No, es nuevo. Tiene un motor poderoso, poderosísimo, usted lo escucha. Usted puede andar a cientos de millas por hora. ¿Y por qué entonces no arranca? Porque sigue en punto muerto. Lo que usted tiene que hacer es mover la palanquita y que pase a drive, para que avance. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Tenemos las mejores intenciones. Venimos y le decimos al pastor, pastor, desde mañana voy a comenzar. Entonces el pastor se alegra, gracias Señor, estás haciendo algo en la vida de esta persona. Pero son todas intenciones, ¿por qué? Porque nunca pone primera. Porque nunca pasa en la marcha de su vida a ponerlo en drive. Entonces usted hace mucho ruido, usted está contento, le dice a todos que va a cambiar, que va a ser una persona diferente, pero ¿sabe qué? Su familia ya lo conoce. Su familia ya sabe que usted está diciendo esto, pero mañana no va a pasar nada. Me pasa a mí, a veces le digo a mi esposa, mañana me levanto, salgo a correr a las 6 de la mañana por Chicago. Y mi esposa, ¿por qué? Porque no paso de las intenciones, no lo hago real. El ofrendar es un acto
que supera las intenciones. Vamos a avanzar. En cuarto lugar, el ofrendar es un acto proporcional a los recursos que se poseen. Veamos el versículo 11. Dice que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Fíjense esto, den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. He escuchado muchas falsas doctrinas de pastores que van a ir y usted de todo y hay personas que no tienen un centavo ni siquiera para vivir, pero usted tiene que dar igual porque es el mandamiento del Señor. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? Den de acuerdo a lo que tienen, no a lo que no tienen. Y el apóstol Pablo va a continuar diciendo porque no puede ser que ustedes por darlo todo se queden sin nada y que otros vivan más fácil, ¿verdad? Sino que tiene que haber una cierta igualdad. Tiene que ser algo equilibrado. Usted tiene responsabilidades como padre, como madre de su familia. ¿Tiene padres en la anciana edad? Usted los tiene que atender. Usted los tiene que apoyar. Eso es lo que usted dice, pastor. No, lo que yo digo, vaya a la segunda epístola de Timoteo, el capítulo 5, y va a ver si lo que le digo no es cierto. Dice el apóstol Pablo, enséñenle a los hijos de las viudas a que atiendan a sus madres. Porque el no atender a los padres en la vejez, dice el apóstol Pablo, es peor que no ser creyente. ¿Me escuchó? Usted no le puede decir a su padre, padre, no te puedo ayudar porque tengo que dar el dinero a la iglesia. No. La ayuda siempre tiene que estar. Por eso el apóstol Pablo dice, den de acuerdo a lo que tienen y no a lo que no tienen. Ahora, nosotros no tenemos que buscar excusas. Bueno, en realidad yo no tengo nada. ¿Y por qué? Y porque estoy pagando un crédito por un auto 0 kilómetros, porque tengo esto, porque tengo el otro, entonces tengo millones de compromisos financieros, entonces no tengo nada y no puedo dar. No. ¿Te dio el Señor un trabajo? Si la respuesta es sí, entonces sí tienes para compartir con otros. Entonces sí tienes para darle al Señor. Pero recordemos que es un acto proporcional a los recursos que se poseen. ¿Saben qué me he dado cuenta a través de la experiencia de estos años, hermanos? Que las personas que más dan son los que menos tienen. Y las personas que más tienen son los que menos dan. ¿Sabe qué? Si usted tiene un trabajo y el Señor le da fuerzas y vitalidad para hacerlo, su ofrenda no puede ser la misma que una señora de la tercera edad que cobra su cheque de la Seguridad Social o su pensión. No puede ser lo mismo. Hermanos, en este sentido, yo les felicito porque ustedes son muy generosos. Y más generosas que todas son nuestras hermanas de la Edad de Oro. ¡Qué mujeres de Dios! ¡Qué mujeres de Dios! A veces me sorprenden. Yo no sé cómo hacen, pero sacan unas ofrendas para los misioneros que me quedo con la boca abierta. Ahora, hermanos, si ellas dan sacrificialmente, ¿cómo nosotros no? Por último, el ofrendar es un acto que requiere generosidad. Avancemos más al capítulo 9, del verso 6 al 11 de 2 Corintios. 2 Corintios 9, verso 6. Recuerden lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Miremos el versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, escuchen bien esto, al que da generosamente, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Miren el versículo 11, para aquel que da generosamente. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos
sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Dios espera que nosotros no solamente demos sacrificialmente, no solamente que sea un acto de gracia, no solamente que sea un acto proporcional a lo que tenemos, pero que también sea un acto de generosidad. ¿Y cuál es la bendición para el que da generosamente? Dios le da más. Uy, el pastor se convirtió en el evangelio de la prosperidad. No. Nada de eso. Nosotros no buscamos dar para que Dios nos dé más. Pero es un efecto que lo dice la palabra, el versículo 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a la persona que da generosamente, Dios le da más. ¿Para qué? Para que siga dando. ¿Por qué? Porque Dios tiene el interés de que su misión avance. Una persona generosa nunca va a ser una persona que crezca financieramente. ¿Saben por qué? Porque cuando yo no sé dar con generosidad, lo único que hago es pensar en mí mismo. Y como pienso en mí mismo, mi ego no tiene límites. Mi apetito por las cosas no tiene límites. Entonces sé que gano 10 pesos, pero quiero algo y voy a gastar 15. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Entonces, ¿qué agarro? La tarjeta de crédito. Y usted que la quiere pagar después y se da cuenta que no puede, ¿y qué hace? Saca otra tarjeta de crédito y paga esa. Y así que empieza a pasar. Cada vez tiene más deuda, más deuda. Más... ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe dar. Porque usted no es generoso. Lo único que usted quiere es complacerse a usted mismo. Está en el internet, entró a Amazon, vio esas botas que le gustaron. Usted sabe que no tiene un peso, que tiene deuda, pero ¿qué hace? Va y las compra. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Sabe por qué? Porque usted está pensando en usted mismo. Porque usted es incapaz de pensar en otros. ¿Y sabe qué le va a pasar? Su deuda va a seguir aumentando. En cambio, la persona generosa, la persona que está pensando en las cosas de Dios, tiene el hábito de controlarse. Tiene el hábito de medir lo que tiene y compartir de lo que tiene. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Va a tener una vida financiera más ordenada. Ahora usted dirá, bueno, hay mucha gente rica que no comparte nada. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ahora sabe que la gente que no comparte es gente que vive infeliz. Yo puedo tener los mejores placeres de este mundo, viajar en un jet, quedarme en un hotel 5 estrellas, pero si no tengo con quién compartirlo, ¿ustedes creen que voy a ser feliz? No. Ya les di un ejemplo meses atrás con Anthony Bourdain, este chef tan famoso de la CNN, que tenía un programa de que tenía que ir a cocinar por todas las partes del mundo, dormía en los lugares más lujosos del mundo. ¿Saben qué pasó? Un día lo encontraron muerto en Francia, se suicidó en su propio hotel. ¿Por qué? No le encontró sentido a la vida. La persona que da con generosidad inmediatamente abre el corazón para compartir con otros que menos tienen. Yo te invito a que tengas un tiempo de reflexión en esta mañana y que pienses. Hoy vamos a hacer un experimento en la congregación, en el tiempo de la ofrenda. Y como les dijimos la semana pasada, vamos a estar trayendo nuestras ofrendas al Señor. Quizás algunos de ustedes sí estuvieron pensando, quiero dar a la obra de Dios. Quizás usted no lo pensó, pero ante la palabra de Dios en esta mañana, le invitaría a que piense lo que Dios le está queriendo decir. ¿Soy mezquino en mi corazón? ¿Estoy buscando siempre mi propio bien o estoy buscando el bien de los demás? ¿Estoy viviendo en la gracia de Dios o estoy viviendo mi propia vida? Entre tanta confusión que hay, hermanos, que hoy la palabra de Dios sea nuestro norte, nuestra guía, y que seamos una comunidad que dé generosamente, de acuerdo como la palabra de Dios lo indica.